Tiroides. El tiroides humano pesa entre 15 y 20 gramos y está formado por dos lóbulos, el lóbulo tiroideo derecho y el lóbulo tiroideo izquierdo, que están unidos por un istmo. El tiroides está formado por folículos, en el que se comprende un epitelio folicular y además un coloide, formado por tiroglobulina. Aparte del epitelio folicular existen otras células que se llaman células C o células parafoliculares, que son las secretoras de calcitonina. Síntesis de hormonas tiroideas. El yodo pasa al interior de la célula folicular gracias a un spin porter de sodio-yodo que necesita el transporte, es un transporte activo que necesita energía. En el interior de la célula folicular se organifica gracias a la peroxidasa tiroidea y atraviesa la membrana apical, donde se une con la tiroglobulina. Allí yoda los residuos tirosilo de la tiroglobulina y forma el NIT y el DIT. El coloide entra de nuevo en la célula folicular, donde se une con los lisosomas, y ahí se separa, se lisa y se forman las hormonas tiroideas, que son vertidas a la sangre. El transportador que permite que el yodo pase del interior de la célula folicular al coloide se llama pendrina. Este transportador también existe en otras zonas del cuerpo, como por ejemplo el oído interno. El tiroides es la única fuente endógena de T4, produce el 100% de la T4 del organismo y únicamente el 20% de la T3. El 80% restante se produce gracias a la desviación periférica de la T4. Hay numerosos estados en los que se produce una disminución de la conversión periférica de T4 en T3. Por ejemplo, el feto, por ejemplo, estados de gravedad, de enfermedad grave, un traumatismo, una sepsis, el ayuno, la desnutrición y el paciente que toma determinados fármacos, por ejemplo la miodarona, los contrastes yodados, el propiltiuracilo, el propanolol. La T4 y la T3 se transportan unidas a ciertas proteínas transportadoras, la albúmina, la prealbúmina y la TBG o globulina ligadora de hormonas tiroideas. Síndrome del eutiroideo enfermo o de enfermedad sistémica no tiroidea. Se produce en pacientes que tienen una situación clínica grave, sobre todo los pacientes sépticos que están en la UBI, y en estos, fisiológicamente, el organismo trata de ahorrar energía. ¿Y cómo ahorra energía? Pues fundamentalmente lo que hace es inhibir la 5' monodesyodación de la T4, con lo cual la T3 en estos pacientes va a estar de forma constante disminuida. La T4, en vez de ir por la vía de la 5' monodesyodación, va por la vía de la 5 monodesyodación. Así, si medimos la T3 reversa, en estos pacientes siempre va a estar elevada. La TSH y la T4 estarán normales en los pacientes moderadamente enfermos y disminuirán en los pacientes que están muy graves. Esta patología necesita ser reconocida y es muy importante porque no precisa ningún tipo de tratamiento. Bocio simple. Es un aumento del tejido glandular tiroideo en el que no se produce alteración en la función tiroidea, es decir, las hormonas por definición van a ser normales, y en el que no hay nódulos tiroideos. Puede ser esporádico o puede ser endémico si aparecen más de un 5% de la población. La etiología, la causa más frecuente a nivel mundial va a ser el déficit de yodo, pero también pueden ser los bociógenos, por ejemplo la ingesta excesiva de col, repollo, mandioca, algunos fármacos como el litio, los antitiroideos, contrastes yodados o otros compuestos muy ricos en yodo, enfermedades inflamatorias o infiltrativas como por ejemplo las tiroiditis, los tumores pueden debutar como un bocio simple o algunas alteraciones congénitas. La más importante es el síndrome de Pendre. El síndrome de Pendre es una entidad muy poco frecuente que asocia bocio simple y sordera neurógena, porque como he dicho antes, la pendrina se produce también, aparte de estar en el tiroides, también está en el oído interno. A veces puede asociar un hipotiroidismo primario. La clínica del bocio simple, como por definición la función tiroidea va a ser normal, la única clínica que puede aparecer va a ser clínica compresiva. Si el tejido tiroideo de gran tamaño me comprime, por ejemplo, la tráquea, me puede producir disnea. Si me comprimiera el esófago, produciría disfagia. Aparte, puede comprimir el nervio laríngeo recurrente y producir disfonía, ronquera. Sin embargo, es más frecuente el paciente que se presenta con ronquera
que lo que tenga no sea un bocio simple, que sea un tumor infiltrativo del nervio laringio recurrente. El paciente en general va a tener una sensación de cuerpo extraño y podemos hacer en la exploración lo que llamamos el signo de Pemberton. Le decimos al paciente que levante los brazos y que los tenga incorporados durante 5 minutos. El tiroides de gran tamaño lo que hace es comprimir el retorno venoso de la cara y el paciente se pone congestivo, se le pone la cara roja y si esperamos, el paciente será capaz de perder el conocimiento. ¿Y el diagnóstico de bocio simple cómo lo hago? Pues fundamentalmente por exploración. Lo que tengo es que palpar el tiroides, ver si el tiroides está aumentado de tamaño. Hay algunas pruebas de imagen que pueden ser de utilidad en el bocio simple, por ejemplo la radiografía de tórax o el TAC. Lo que yo quiero ver es si el tiroides está comprimiendo estructuras aéreas, estructuras vitales. La ecografía tiroidea también podría tener cierto valor en esta patología. Y respecto al tratamiento, depende fundamentalmente de la clínica. Si el paciente tiene clínica compresiva, el tratamiento va a ser siempre quirúrgico, con una tiroidectomía habitualmente subtotal. Si el paciente no tiene clínica compresiva, es un paciente asintomático, habitualmente lo que se hace es vigilar al paciente y recomendar dosis moderadas de yodo, que tome sal yodada de forma moderada. También puede recomendarse que el paciente se dé una dosis de yodo 131, que reduciría el tamaño del tiroides. Y antiguamente lo que se ponía eran hormonas tiroideas en dosis supresoras. Dábamos LT4 para conseguir que la TSH alcanzara límites muy bajitos. Como sabéis, la TSH es un estimulante de crecimiento del tamaño tiroideo. Si yo bajaba la TSH, el tiroides no crecía. El problema del tratamiento con LT4 es que puede tener bastantes efectos secundarios. Por ejemplo, aparición de arritmias, la fibrilación auricular, o efectos deleterios sobre el hueso, por ejemplo la osteoporosis. Por eso es un tratamiento que prácticamente se ha abandonado. Vamos a ver esta pregunta para ilustrarnos el bocio simple. ¿Cuál de las siguientes respuestas sería compatible con el diagnóstico de bocio simple? El bocio simple tiene por definición hormonas tiroideas normales, por lo que directamente podemos descartar las respuestas 1 y 2. La respuesta 3 es posible. Un bocio simple teóricamente podría comprimir el nervio laringio recurrente y producir disfonía o ronquera, pero es algo que es muy poco probable. Tendríamos que pensar siempre primero en un tumor tiroideo. No es necesario hacer un diagnóstico etiológico del bocio simple, por lo que habitualmente no se investiga. Por último, la respuesta correcta, la respuesta 5. El bocio simple sí que puede comprimir el esófago y producirme disfagia, la tráquea y producir disnea, y al levantar los brazos el paciente puede producir congestión facial, una compresión del retorno venoso de los vasos del cuello, y a esto lo llamamos el signo de Pemberton. Bocio multinodular. El bocio multinodular es una patología muy prevalente en nuestro medio, siendo la prevalencia mayor de un 50% en mujeres mayores de 50 años. En el diagnóstico, de forma analítica, debemos solicitar una TSH y unos anticuerpos antitiroideos, el anti-TPO y la antitiroglobulina. Debemos solicitar una ecografía y en ocasiones hay que hacer una punción aspiración por aguja fina, sobre todo los nódulos mayores de 1 centímetro o aquellos que tengan características de malignidad. Por último, hay otras pruebas de imagen que pueden estar indicadas, como por ejemplo la radiografía o el TAC, para saber si el bocio multinodular está comprimiendo estructuras aéreas. El tratamiento va a ser similar al del bocio simple, en función de si hay clínica compresiva o no hay clínica compresiva. La única diferencia es que en el bocio multinodular el yodo 131 ha demostrado que es más efectivo que en el bocio simple. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la falta de los efectos de las hormonas tiroideas en los tejidos periféricos. Un 95% de los casos es de origen tiroideo o primario, pero no hay que olvidarse de ese 5% de hipotiroidismo central, en el que existe un déficit de TSH. En los pacientes que tengan un hipotiroidismo central, antes de tratarlos, siempre hay que descartar que tengan un déficit de ACTH asociado. Si yo pongo LT4 en un paciente con un hipotiroidismo central, sin haber descartado previamente el déficit de ACTH, puedo desencadenar una crisis suprarrenal y el fallecimiento del paciente. La etiología del hipotiroidismo a nivel mundial, la causa más frecuente va a ser el déficit de yodo. En los países desarrollados, como en España, la causa más frecuente va a ser la enfermedad autoinmune o la tiroiditis de Hashimoto. Hay otras causas que también son frecuentes, que es, por ejemplo, el tratamiento de la patología tiroidea, por ejemplo, la cirugía tiroidea, el radioyodo, el tratamiento con antitiroideos. Las manifestaciones clínicas van a ser muy variadas.
y dependen fundamentalmente de la edad del paciente. Llamamos hipotiroidismo congénito a aquellos recién nacidos que nacen con déficit de hormonas tiroideas. Es una patología relativamente frecuente, ocurre entre 1 de cada 3.000, 1 de cada 3.500 recién nacidos vivos. Se caracteriza fundamentalmente por llanto ronco, estreñimiento. Es un niño que está apático, tiene dificultades para la lactación, tiene ictericia persistente. Es frecuente que tengan un poquito de macroglosia, tengan una hernia umbilical más persistente que otros niños. Si no tratamos el hipotiroidismo congénito, lo que se va a desarrollar es un cretinismo. El cretinismo se caracteriza por una edad ósea retrasada. Los niños tienen los ojos muy separados, la raíz nasal está ensanchada, tienen un abdomen muy prominente con fragilidad capilar, tienen el pelo de mala calidad, tienen fragilidad en las uñas, la piel muy seca. Además son niños que tienen una ligera coloración amarillenta por una falta de aclaramiento de los carotenos cutáneos, para los que es necesario las hormonas tiroideas. Tienen alteraciones en la dentición y lo más importante que tienen estos niños es un retraso mental. Una vez que ya se ha instaurado el cretinismo, aunque tratemos a la paciente o al paciente, el retraso mental va a ser irreversible. En los pacientes adultos, la clínica del hipotiroidismo es muy conocida por todos nosotros. De lo que se queja fundamentalmente el paciente es de aumento de peso, se queja de estreñimiento, tiene fatiga, tiene intolerancia al frío, puede tener un poco de retraso mental, sobre todo si ha sido provocado en niños. Si es un adulto, veremos un poco de bradilalia, ahí el paciente tiene la piel muy seca, puede tener edema en la cara, veremos una cara congestiva, pierden la cola de las cejas, parecido a las facies leoninas de la lepra. Hay otros síntomas que son un poquito más inespecíficos, como las mialgias, las parestesias, la depresión. La paciente puede tener alteraciones a nivel menstrual, hipertensión arterial, que típicamente va a ser diastólica. Si lo que el paciente tiene es hipertiroidismo, la hipertensión será sistólica. Si es hipotiroidismo, será de predominio diastólico. Pueden tener derrame pleural, derrame pericárdico, incluso taponamiento cardíaco. Puede tener ascitis y, si el hipotiroidismo es primario, puede tener galactorrea, porque como sabéis, la TRH elevada era un estimulante, era un estímulo importante de la prolactina. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? Cuando el hipotiroidismo es de origen primario, vamos a ver una elevación de la LDL, que no aparecerá si el hipotiroidismo es de origen hipofisario. Se puede ver hiponatremia, por eso el hipotiroidismo era una de las cosas que había que descartar para diagnosticar el síndrome de SIADH. Elevación de la CPK, de la LDH, de la GOT. Y en los pacientes que tienen hipotiroidismo autoinmune es frecuente que en un 12% se asocie anemia perniciosa. El mixedema hipotiroideo se produce por depósito de mucopolisacáridos hidrófilos en la cara, en la piel del paciente, que va a tener amimia facial, una cara muy inexpresiva. Ese edema típico, que es periorbitario, la macroglosia, se puede depositar en la piel, en las piernas. El coma mixedematoso es la situación más grave que puede pasarle a un paciente con hipotiroidismo. Se caracteriza por coma, hipotermia, una bradicardia muy marcada. Y en general son pacientes que son hipotiroideos conocidos en los que se ha producido un factor desencadenante, por ejemplo un proceso infeccioso, un paciente que ha decidido por su cuenta abandonar el tratamiento con hormona tiroidea, una situación de estrés, una infección en un paciente anciano. El tratamiento del coma mixedematoso debe iniciarse aunque no tengamos confirmación analítica del cuadro. Como House sospechas del coma mixedematoso y lo tratas. El tratamiento debe ser con hormona tiroidea LT4, que además debe ser IV. En un paciente con un coma mixedematoso suelen tener un hipotiroidismo tan evolucionado que se produce un edema de la pared intestinal y la absorción de la T4 va a ser errática. Tenemos que asegurarnos de que la absorción es la adecuada y ponemos la T4 IV. Ocasionalmente se puede poner también T3 en sonda nasogástrica y es recomendable siempre iniciar un tratamiento con corticoides para evitar el desencadenamiento de una crisis suprarrenal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo? Pues tengo que solicitar la TSH y la T4 libre y la T3 libre ocasionalmente, y además anticuerpos antitiroideos, el anti-TPO y la antitiroglobulina, que serán positivos en los pacientes que tengan tiroiditis de Hashimoto. No es imprescindible solicitar pruebas de imagen. Y el tratamiento de los pacientes con hipotiroidismo se hará con hormonas tiroideas, únicamente con T4.
La dosis de sustitución es de 1,7 microgramos por kilo por día. Habitualmente en el adulto joven comenzamos con 50 microgramos día, y en los pacientes ancianos o los pacientes cardiópatas es imprescindible, es importante iniciar con dosis más bajas, entre 12,5 y 25 microgramos al día, paulatinamente cada 4 semanas, ir incrementando esta dosis. Si el paciente anciano, el cardiópata, comienza con opresión torácica, comienza con una angina de pecho, lo que debo hacer es disminuir la dosis de hormonas tiroideas y comenzar el incremento de forma más paulatina, más lentamente. Una pregunta que va del tratamiento del coma mixedematoso. Me preguntan cuál de las siguientes respuestas es incorrecta, es falsa. Ya sabemos que el tratamiento de elección del coma mixedematoso es la T4-IV, ya que debido al hipotiroidismo severo se produce un edema intestinal que va a dificultar la absorción de la T4, por lo que la respuesta 1 es correcta. Siempre es necesario administrar hidrocortisona para evitar el desencadenar una crisis suprarrenal. La respuesta 2 sería correcta también. Si no disponemos de T4-IV, se podría administrar T3 por sonda nasogástrica, que tiene una mejor absorción. La respuesta 3 es correcta también. Pero lo que es falso es que tenga un buen pronóstico, ya que la mortalidad es aproximadamente de un 50% de los pacientes. Sí que es correcto que el tratamiento se inicia solo con la sospecha diagnóstica, sin que sea necesario la confirmación analítica dada la gravedad de este cuadro. Para el seguimiento del hipotiroidismo, si lo que el paciente tiene es un hipotiroidismo tiroideo o primario, para seguimiento deberemos solicitar TSH, que debe estar en rango de normalidad. Por eso en un paciente que está en tratamiento sustitutivo con LT4, si tenemos una TSH baja, por debajo del rango de lo normal, lo que debo hacer será disminuir la dosis de LT4. Si la TSH está elevada, lo que tendré que hacer es aumentar la dosis de LT4. En el paciente con hipotiroidismo central, con hipotiroidismo secundario, como he dicho previamente, es imprescindible descartar antes de iniciar el tratamiento que asocie un déficit de ACTH. Una vez descartado el déficit de ACTH o el paciente tratado con corticoides, si tenía este déficit, para hacer el seguimiento no puedo pedir la TSH porque es el déficit que tiene el paciente. Debo solicitar la T4 libre. Hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico es la situación en la que la T4 y la T3 libres son normales y la TSH está elevada. ¿Debo tratar el hipotiroidismo subclínico? Pues depende fundamentalmente de los niveles de TSH. Si la TSH es igual o mayor de 10, debo tratarlo siempre. ¿Y qué pasa si la TSH está comprendida entre 5 y 10? Pues depende. No se recomienda tratar a los ancianos y a los cardiópatas por el elevado riesgo de cardiovascular que tienen estos pacientes, y sí que debemos tratar a las mujeres embarazadas, fundamentalmente para permitir un correcto desarrollo intelectual del feto, a los niños por este mismo motivo. En los pacientes que tienen autoinmunidad, las tiroiditis de Hashimoto son enfermedades crónicas progresivas. Es probable que el paciente que tenga los anticuerpos positivos vaya a evolucionar a un hipotiroidismo más severo. En los pacientes con bocio, para tratar de disminuir el tamaño del tiroides. En los pacientes que tienen dislipemia, es más cómodo iniciar tratamiento con hormona tiroidea que iniciar tratamiento con una estatina. Y los pacientes que tienen clínica sugestiva. Y aquí está el fondo de saco del hipotiroidismo subclínico. Porque ¿qué es clínica sugestiva? ¿Engordar 2 o 3 kilos es clínica sugestiva? Pues probablemente para unos endocrinólogos sí y para otros no. La paciente de esta pregunta tiene una TSH que está elevada con unas hormonas periféricas normales, es decir, se trata de un hipotiroidismo subclínico, con lo que solamente me quedarían las respuestas 3 y 4. El tratamiento del hipotiroidismo subclínico habrá que hacerlo si la TSH es mayor de 10 o si es menor, debemos tratar o es recomendable tratar a las pacientes que estén embarazadas, los niños, los pacientes que tengan autoinmunidad positiva, los que tengan bocio, dislipemia o una clínica compatible. Lo único que presenta esta paciente es un aumento de 5 kilos de peso. ¿Es eso clínica compatible con hipotiroidismo? Pues bueno, es algo subjetivo, depende del criterio de su médico. Vamos a ver las respuestas que me dan. En la respuesta 3 me dicen, se trata de un hipotiroidismo subclínico, se debe iniciar tratamiento con levotiroxina. En la respuesta 4 me dice, se trata de un hipotiroidismo subclínico, se puede vigilar sin tratamiento. Entre estas dos preguntas, entre estas dos respuestas, me voy a quedar siempre con la respuesta 4.
porque pone se puede. Hipertiroidismo. El hipertiroidismo tiene una prevalencia de alrededor de un 1% de la población. La causa más frecuente, si es un paciente joven, va a ser la enfermedad de Graves. Si es un paciente anciano, va a ser el bocio multinodular tóxico. Hay que tener en cuenta que toda la patología tiroidea va a ser mucho más prevalente en mujeres que en varones. Comenzando con la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es una enfermedad de mujeres jóvenes. Es una enfermedad autoinmune que se asocia sobre todo al HLA DR3 y B8, que son los mismos que se asocian a la miastenia gravis. Por eso un 10% de las pacientes con miastenia van a asociar a enfermedad de Graves. Y además es una enfermedad sistémica. Y es que tiene afectación en el tiroides y fuera del tiroides. La afectación de tiroides va a ser el bocio y el hipertiroidismo. La afectación de fuera del tiroides va a ser la dermopatía y la oftalmopatía. Comenzando por el bocio de la enfermedad de Graves. Es un bocio difuso, es un tiroides que está muy aumentado de tamaño y además está muy vascularizado. Y esto lo voy a ver porque si yo pongo mi fonendo, la campana del fonendo encima del tiroides del paciente, voy a escuchar un soplo, el soplo de la arteria tiroidea. El hipertiroidismo de los pacientes con enfermedad de Graves suele ser un hipertiroidismo franco. ¿Y qué pasa con la afectación extratiroidea? Empezando con la oftalmopatía va a ser clínicamente evidente en un 20% de los pacientes con Graves y radiológicamente evidente en un 50% de los pacientes. Es decir, si yo hago una resonancia de órbita, un 50% de los pacientes afectos de Graves van a tener alteraciones en los músculos orbitarios. La oftalmopatía de Graves se caracteriza fundamentalmente por una retracción palpebral, la cara de susto típica de los pacientes con Graves. Esta retracción palpebral hace que el paciente por la noche no sea capaz de cerrar los ojos y la exposición de la córnea al ambiente seco va a hacer que se produzca una irritación corneal que se llama quemosis. Además se produce un edema palpebral en el párpado superior, en el párpado inferior, un edema de carúncula, puede producirse exoftalmos, puede haber una alteración de los músculos oculares, puede haber alteraciones, desviación de la mirada, incluso puede haber pérdida de visión por afectación del nervio óptico. El paciente, cuando tiene una oftalmopatía de Graves clínicamente activa, se va a quejar de dolor ocular, sobre todo cuando mueve los ojos. Cuando la enfermedad está activa, el tratamiento va a ser con corticoides IV. Cuando ya se ha pasado la actividad de la enfermedad, pueden quedar secuelas. Puede quedar el exoftalmos, puede quedar las alteraciones, la desviación de la mirada. En ese momento, en el momento de secuelas, los corticoides IV ya no van a ser efectivos. El tratamiento va a tener que ser con cirugía descompresiva. Los pacientes con oftalmopatía de Graves, es importante advertirles que el curso de la enfermedad ocular es completamente independiente de la enfermedad tiroidea. Es decir, yo puedo curarle el tiroides al paciente, puedo curar su hipertiroidismo y que la oftalmopatía siga evolucionando. De hecho, hay algunos tratamientos que utilizamos para el tiroides, por ejemplo el radioyodo, que pueden empeorar la oftalmopatía de Graves. La dermopatía es mucho menos frecuente, solo se produce en un 5 o 10% de los pacientes y se caracteriza por un mixedema pretibial. Se produce un engrosamiento de la piel, fundamentalmente a nivel de la espinilla, con una coloración amarillenta o marronácea. El tratamiento va a ser con corticoides tópicos. Estos pacientes con hipertiroidismo pueden asociar otras características, como por ejemplo las acropaquias. ¿Y cómo hago el diagnóstico de la enfermedad de Graves? Pues solicitando anticuerpos, los anticuerpos antitiroideos inespecíficos, los anti-TPO y los antitiroglobulina, que son positivos en la enfermedad de Graves y en cualquier otra patología autoinmune de tiroides, por ejemplo en el Hashimoto, en algunos bocios simples, en algunos bocios multinodulares. Y por último, los anticuerpos específicos de la enfermedad de Graves, las inmunoglobulinas estimulantes del tiroides, que se llaman TSI. Estos TSI se van a unir al receptor de TSH del tiroides y aumentan la producción de hormonas tiroideas. Los TSI además son capaces de atravesar la placenta y producir un hipertiroidismo fetal. Cuando desaparecen del suelo, los TSI generalmente indica que la remisión de la enfermedad de Graves va a ser prolongada. La siguiente prueba diagnóstica que hay que solicitar para diagnosticar la enfermedad de Graves es la gammagrafía tiroidea. En la gammagrafía tiroidea voy a ver un tiroides aumentado de tamaño e hipercaptante de forma difusa.
El bocio multinodular es una patología de ancianos, es también mucho más frecuente en mujeres y generalmente es un bocio nodular de larga evolución. El hipertiroidismo puede ser más larvado, más subclínico o más franco. A la exploración lo que voy a palpar es un tiroides aumentado de tamaño y además de forma muy irregular. Para el diagnóstico, los anticuerpos es frecuente que sean negativos y en la gammagrafía lo que voy a ver son áreas parcheadas de hipercaptación, normocaptación e hipocaptación. En el adenoma tóxico puede aparecer en cualquier edad, también es más frecuente en ancianos y también es más frecuente en mujeres. Es más frecuente cuando los adenomas son de gran tamaño, sobre todo se suele producir en un 20% de estos adenomas. El hipertiroidismo puede ser franco, puede ser subclínico y la exploración lo que voy a palpar es un nódulo tiroideo. Para el diagnóstico los anticuerpos suelen ser negativos y la gammagrafía me va a mostrar un nódulo, una zona hipercaptante que suprime la captación del resto de la glándula. Tanto en el bocio multinodular tóxico como en el adenoma tóxico es frecuente que la clínica del paciente sea mucho más larvada que en el paciente con Graves. Estos pacientes ancianos pueden desarrollar lo que llamamos hipertiroidismo apático, el hipertiroidismo apático del anciano, que se caracteriza fundamentalmente por clínica cardiovascular, para arritmias cardíacas como fibrilación auricular, y además por alteraciones del nivel mental, pueden tener un poco de apatía, depresión o bradioxiquia. Hay otras formas de hipertiroidismo menos frecuentes que clasificaremos en función de la captación gammagráfica. Y lo clasificaremos como una gammografía con una captación aumentada de forma global, que es lo que vamos a ver, por ejemplo, en los pacientes que tienen patología de Graves, en los pacientes que tienen tumores secretores de TSH o en los pacientes que tienen tumores secretores de beta-HCG debido a la analogía estructural de la beta-HCG y la TSH. Estos son la mola y el coriocarcinoma. La gammografía puede ser también hipercaptante de forma menos homogénea, de forma más heterogénea, como por ejemplo en el bocio multinodular tóxico o en el adenoma tóxico, o por último la gammografía puede ser hipocaptante. Esto lo vamos a ver por ejemplo en las tiroiditis, en el fenómeno de Jod-Basedow. Este fenómeno se produce en pacientes que tienen patología tiroidea previa, como un bocio simple o un bocio multinodular, en el que hay nódulos por algún motivo que tienen una capacidad mayor de síntesis de hormonas tiroideas y que previamente habían estado expuestos a una cantidad baja de yodo. Si a estos pacientes les doy un aporte excesivo de yodo, estos nódulos que tienen una capacidad autónoma de producción de hormonas tiroideas van a comenzar a hiperfuncionar y producir una tirotoxicosis. Si yo a este paciente le administro yodo para hacer una gammografía, la gammografía será hipocaptante, no va a captar yodo, porque el tiroides está ya saturado del yodo previamente administrado. También puedo tener una tirotoxicosis facticia, el paciente que de forma subrepticia está tomando hormonas tiroideas sin decírselo a su médico. Puedo tener una causa muy rara, una causa ginecológica, el estoma ovari, que es un tumor ginecológico en el que hay un tejido tiroideo de localización ovárica. Este tejido tiroideo va a ser capaz de producir hormonas tiroideas. Y por último está descrito también las metástasis funcionantes de un carcinoma folicular, un tumor folicular de tiroides que produce metástasis a distancia, por ejemplo en el intestino, metástasis óseas, que son capaces de producir hormonas tiroideas. Por eso la gammografía a nivel tiroideo será hipocaptante. Clínica del hipertiroidismo. Pues tienen nerviosismo, intranquilidad, palpitaciones, hiperdefecación, no es diarrea exactamente, las heces no son blandas, la consistencia va a ser normal, pero la frecuencia está muy aumentada. El paciente además va a tener hipertensión arterial de predominio sistólico, puede tener alteraciones menstruales, va a tener caída del cabello, va a tener miopatía proximal, alteraciones cardiovasculares, por ejemplo, arritmias, fundamentalmente la fibrilación auricular. Va a aumentar la resorción ósea, por eso los pacientes tienen osteoporosis, incluso pueden llegar a tener hipercalcemia. De todas las siguientes, ¿cuál no sería una clínica justificable por hipertiroidismo? La osteoporosis sí que es justificable. El hipertiroidismo sabéis que aumenta el recambio óseo y produce osteoporosis. La fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca secundaria también. El metabolismo cardíaco aumenta con el hipertiroidismo, lo que puede producir arritmias en pacientes que ya tienen una predisposición previa.
El taponamiento cardíaco por derrame pericárdico podría aparecer, pero es en el hipotiroidismo, no en el hipertiroidismo, por lo que esta sería la respuesta falsa. Amenorrea y otras alteraciones menstruales pueden aparecer tanto en el hipo como en el hipertiroidismo. Diagnóstico de hipertiroidismo. Pues tengo que solicitar inicialmente, analíticamente, tengo que pedir una TSH, una T4 libre y una T3 libre. Debo pedir también anticuerpos antitiroideos, los inespecíficos, anti-TPO y antitiroglobulina, y si mi sospecha es de enfermedad de Graves, debo pedir las inmunoglobulinas estimulantes de tiroides o los T6. Además, debo pedir una gammagrafía. Ya hemos hablado que en la gammagrafía de la enfermedad de Graves puede haber un tiroides hipercaptante de forma homogénea, de forma difusa. En la gammagrafía del bocio multinodular tóxico veré zonas parcheadas de hipercaptación, de normocaptación, de hipocaptación. Y en el adenoma tóxico voy a ver un nódulo hipercaptante que suprime la captación del resto de la glándula. En ocasiones, pocas, pero ocasionalmente, es necesario solicitar una tiroglobulina. La tiroglobulina puede ser muy útil para hacer el diagnóstico diferencial entre una tirotoxicosis facticia y unas tiroiditis. En las tiroiditis se produce una inflamación de tejido tiroideo y se liberan al organismo las hormonas tiroideas preformadas, y junto a esas hormonas tiroideas se libera tiroglobulina. Por eso en las tiroiditis la tiroglobulina va a estar elevada. Las tirotoxicosis facticias, esas pacientes gorditas que toman hormonas tiroideas generalmente para adelgazar, en estas facticias la paciente está tomando hormona tiroidea de forma exógena, por eso la tiroglobulina endógena va a estar normal o incluso disminuida. Por eso ocasionalmente puede ser muy útil para hacer este diagnóstico diferencial entre tiroiditis y tirotoxicosis facticia. ¿Cuál de las siguientes patologías no me va a producir una gammagrafía hipocaptante? Tenemos la tirotoxicosis facticia, la que es por toma de hormonas tiroideas exógenas, como por ejemplo en productos para adelgazar. Esto sí que me daría una gammagrafía silente o hipocaptante. El coriocarcinoma es un tumor ginecológico que produce beta-HCG, es una hormona que comparte una subunidad alfa con la TSH y por esta similitud estructural va a ser capaz de unirse a los receptores tiroideos de TSH y producir una gammagrafía con hipercaptación, por lo que esta es la respuesta correcta. El estruma ovari es un tumor ginecológico ovárico que tiene un tejido tiroideo, por lo que la gammagrafía tiroidea sería hipocaptante. Las hormonas tiroideas se producen en el ovario, no en el tiroides. La tirotoxicosis por hamburguesas se dio en USA en 1984 al utilizar tiroides bovino para la elaboración de hamburguesas. Siendo un hipertiroidismo exógeno, la gammagrafía sería hipocaptante. Y por último, las tiroiditis que dan típicamente una gammagrafía silente, ya que la tirotoxicosis se produce por liberación de hormonas preformadas. Tratamiento del hipertiroidismo. Comenzaremos con el tratamiento farmacológico y vamos a hablar de los fármacos antitiroideos o tionamidas. Son tres: el metimazol, el carbimazol y el propiltiuracilo. Estos fármacos inhiben la síntesis de hormonas tiroideas gracias a la inhibición de la peroxidasa tiroidea. Además, tienen un efecto de disminución de la autoinmunidad tiroidea, son capaces de disminuir los niveles de TSI, de inmunoglobulinas estimulantes de tiroides, en la enfermedad de Graves. Además, el propiltiuracilo tiene la capacidad de inhibir la conversión periférica de T4 en T3. Estos fármacos tienen efectos secundarios. Los más frecuentes van a ser los cutáneos, el RAS cutáneo, la urticaria. Actualmente no es preciso suspender el tratamiento, pero sí es frecuente que tengamos que utilizar antihistamínicos. Otros efectos que pueden tener son sobre enzimas hepáticas que pueden elevarlas. No hay que suspender el tratamiento siempre que la elevación sea menor de 3 veces el límite superior de normalidad. El efecto más temible siempre va a ser la granulocitosis, que es una disminución del contagio de neutrófilos por debajo de 500. Es un fenómeno idiosincrático. Yo no puedo predecir en qué momento se va a producir la granulocitosis. No es dosis dependiente ni es tiempo dependiente. Por eso, siempre que el paciente tenga fiebre elevada, empiece con dolor de garganta y esté en tratamiento con estos fármacos, debe suspender el tratamiento y acudir al servicio de urgencias para que se le realice un hemograma. Recientemente hemos visto que el propiltiuracilo puede producir una hepatitis tóxica fulminante. El metimazol es dudoso, pero podría ser un fármaco teratogénico y se ha visto algún caso en los que se produce aplasia cutis, una malformación cutánea en el recién nacido, atresia coanal y fístulas traqueosofágicas. Otros fármacos que podemos utilizar en el tratamiento del hipertiroidismo son los corticoides,
que inhiben conversión periférica de T4 en T3, que el más utilizado va a ser la dexametasona. Los betabloqueantes, como control sintomático, lo que hacen es disminuir el temblor distal, disminuyen las palpitaciones, pero no disminuyen los niveles de hormonas tiroideas. Hay uno de ellos, el propanolol, que además inhibe conversión periférica de T4 en T3. El último tratamiento farmacológico va a ser el yodo inorgánico, el yoduro inorgánico. A veces me lo llamarán contrastes orales, que son muy ricos en yodo. Estos contrastes orales, este yoduro inorgánico, lo que hace es inhibir conversión periférica de T4 en T3 y además, gracias al fenómeno de Boltchaikov, puede disminuirme la síntesis de hormonas tiroideas. El problema que tiene ese tratamiento es que tiene un fenómeno de escape, así que solo va a serme útil durante pocos días después de iniciar el tratamiento. El tratamiento quirúrgico va a ser diferente si el paciente tiene un Graves, un bocio multinodular tóxico o un adenoma. Habitualmente los pacientes con Graves o con bocio multinodular tóxico la cirugía va a ser un poquito más amplia. Hacemos tiroidectomías subtotales o casi totales. Si el paciente lo que tiene es un adenoma tóxico, la cirugía generalmente va a ser más limitada. Hacemos una hemitiroidectomía. ¿Y qué efectos secundarios va a tener la cirugía? Bueno, es frecuente que el paciente quede con un hipotiroidismo postquirúrgico. El cirujano durante la cirugía puede lesionar las glándulas paratiroides y producir un hipoparatiroidismo postquirúrgico, que veremos una hipocalcemia y una hiperfosforemia. Y por último puede haber una lesión del nervio laringio recurrente. El tratamiento con radioyodo es un tratamiento con yodo 131, que gracias a la emisión beta produce una destrucción del tejido tiroideo funcionante, pero tarda tiempo en hacer efecto, tarda aproximadamente 6 meses. ¿Y qué puede pasar después del tratamiento con radioyodo? Pues puede ser que la dosis que yo haya dado sea insuficiente, que el paciente persista hipertiroideo. Puede ser que me haya pasado un poco de dosis, que el paciente quede hipotiroideo. También está descrito una tiroiditis post-yodo 131. Esto ocurre cuando el paciente tiene un hipertiroidismo franco, tiene un hipertiroidismo grave, y yo doy radioyodo sin hacer ninguna preparación previa. El radioyodo produce una liberación de hormonas preformadas y puede empeorar la situación de hipertiroidismo del paciente. Por eso, cuando el paciente tiene un hipertiroidismo franco, cuando es un paciente sobre todo de edad avanzada, es recomendable que antes de dar tratamiento con radioyodo, el paciente esté aproximadamente un mes con un tratamiento con fármacos antitiroideos. Ese tratamiento farmacológico normalizará o disminuirá al menos las hormonas tiroideas y así puedo dar el tratamiento con radioyodo con una mayor seguridad. En la siguiente pregunta me cuestionan acerca de cuál es la incorrecta o cuál es la respuesta falsa. Tengo una paciente que presenta una clínica inequívoca de hipertiroidismo, tiene sudores, tiene diarreas, tiene palpitaciones, pero me dan más datos. La presencia de bocio y sobre todo de ojos saltones, de exoftalmos, debe hacerme pensar ya en la etiología del hipertiroidismo que presenta, que además es la causa más frecuente de hipertiroidismo en gente joven. Es la enfermedad de Graves. La primera respuesta será verdadera. Debería pedir una gammagrafía tiroidea que me mostraría un tiroides aumentado de tamaño y además hipercaptante de forma difusa. La respuesta 2 es correcta también. Al ser una persona joven, el tratamiento de elección serán los fármacos antitiroideos, el metimazol, que sería recomendable mantener entre 12 y 18 meses por el efecto antitiroidal. La respuesta 3 es correcta también. Lo que debo advertir siempre es imprescindible que el paciente tiene que comprender que el curso de la enfermedad ocular es independiente de la enfermedad tiroidea. Incluso hay tratamientos que yo voy a poner para el tiroides que podrían empeorar la situación de los ojos, como por ejemplo el yodo radiactivo. Por lo que la respuesta falsa va a ser la respuesta 4. Al ser una enfermedad autoinmune, los anticuerpos inespecíficos, los antipiroglobulina y los antiperoxidasa serán positivos y los específicos o TSI también. De las siguientes respuestas, ¿cuál es la que me contraindica el tratamiento con yodo radiactivo? La respuesta incorrecta, la única que no va a contraindicar el tratamiento con yodo radiactivo, es ser un anciano, por lo que la respuesta 3 es la que debemos señalar. Y de estas, ¿cuál va a ser falsa? Es cierto que los fármacos antitiroideos pueden producir hipotiroidismo fetal, por lo que la dosis debe ser mínima para evitar el hipertiroidismo de la madre y evitar el hipotiroidismo fetal del niño.
También es cierto que los TSI atraviesan la placenta, pudiendo provocar hipertiroidismo fetal. El yodo radioactivo está contraindicado por el daño irreversible que causaría en el tiroides fetal, pero la cirugía sí que podría estar indicada si existe un fracaso de los fármacos antitiroideos, recomendándose que se realice en el segundo trimestre. El propanolol estaría contraindicado al producir una excesiva vasoconstricción de la arteria umbilical. Contraindicaciones del yodo radioactivo, pues fundamentalmente en el embarazo y en la lactancia, porque podría afectar el tiroides del feto. En los pacientes menores de 20 años está poco recomendado. En los pacientes que tienen bocios de gran tamaño, que tienen clínica compresiva, porque en general esos pacientes será más adecuado realizar una cirugía. Cuando tengo sospechas o tengo dudas de malignidad, por ejemplo un nódulo frío, siempre va a ser más recomendable hacer una cirugía de este paciente. O cuando el paciente tiene una oftalmopatía severa. Como os he dicho antes, el yodo radioactivo va a ser capaz de empeorar la oftalmopatía severa. Si la oftalmopatía fuera moderada, es posible utilizar radioyodo, siempre utilizando dosis previas de corticoides por vía oral. Tratamiento en situaciones concretas. Tratamiento de la enfermedad de Graves. Vamos a comenzar con el tratamiento de las mujeres embarazadas. El tratamiento de elección en la mujer embarazada va a ser el tratamiento con fármacos antitiroideos. De elección, durante el primer trimestre utilizamos el propiltiuracilo, porque el primer trimestre es el periodo de organogénesis. Al utilizar propiltiuracilo evitamos la aplasia cutis, la atresia coanal que se producían con el metimazol. Una vez ha pasado el primer trimestre, este periodo de organogénesis, es recomendable cambiar de propiltiuracilo a metimazol, porque como os he dicho, el propiltiuracilo tiene problemas con el hígado, puede producir hepatitis tóxicas fulminantes. Si la paciente me viene ya embarazada y está en tratamiento con metimazol, no es recomendable cambiarle otra vez a propiltiuracilo, porque serían demasiados cambios y probablemente eso sea más peligroso que beneficioso para la paciente. Si el tratamiento no es efectivo, si la paciente persiste con hipertiroidismo, se puede hacer cirugía, que es más recomendable hacerla en el segundo trimestre. Lo que no debo hacer nunca en una mujer embarazada es darle tratamiento con radioyodo, porque como os he dicho es una de las contraindicaciones absolutas del tratamiento del radioyodo. El embarazo no permite que la paciente sea tratada con radioyodo. Habitualmente en Europa lo que hacemos con los pacientes jóvenes, con los menores de 50 años, es de primera elección hacer un ciclo de tratamiento antitiroideos. Damos fármacos, damos tionamidas. Es necesario que ese tratamiento farmacológico se mantenga durante 12-18 meses. Esto es así por el efecto regulador de la inmunidad que he dicho previamente. Si yo quiero que el paciente quede curado, debo mantenerle el tratamiento casi un periodo cerca de los 2 años. Es frecuente que recidiven después del tratamiento con antitiroideos. De hecho, hay menos de un 30% de los pacientes que persisten en remisión completa. El 70% restante de los que van a recidivar, lo habitual que hacemos es hacerles un tratamiento con radioyodo. Si el paciente tiene contraindicaciones para el radioyodo, se puede hacer un tratamiento quirúrgico. Los pacientes mayores de 50 años generalmente no intentamos el tratamiento, el ciclo de antitiroideos, damos directamente radioyodo. Y no es porque la efectividad sea menor que en los pacientes más jóvenes, fundamentalmente es porque estos pacientes mayores de 50 años tienen más riesgo de desarrollar patología cardíaca, desarrollar fibrilaciones auriculares, y no nos arriesgamos con el tratamiento farmacológico que, como os he dicho, es bastante poco eficaz. Así que el tratamiento de elección en mayores de 50 años va a ser el tratamiento con radioyodo. El tratamiento de elección del adenoma tóxico y del bocio multinodular tóxico va a ser el tratamiento con yodo 131. ¿Y cuál va a ser el tratamiento de la crisis cardíaca cuando el paciente tiene una fibrilación auricular? Pues fundamentalmente lo que tengo que hacer es un control agudo de la tirotoxicosis con antitiroideos y con yodo. Y además es recomendable un control de la descompensación cardíaca, habitualmente con digital, y si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca podemos utilizar también betabloqueantes. El tratamiento de la tormenta tiroidea, de la tormenta tirotóxica, es una situación muy grave, de una elevada mortalidad, entre un 20 y un 30%. El paciente va a tener delirium, hipotensión arterial, taquicardia. Pues el tratamiento va a ser antitiroideos con dosis altas, yodo o contrastes yodales,
yodados, betabloqueantes, dexametasona, y una vez resuelta la situación, a los 4 o 6 semanas ya nos plantearemos cuál es el tratamiento etiológico que debemos realizar en este paciente. La paciente de esa pregunta presenta una descompensación cardíaca secundaria a hipertiroidismo. ¿Qué es lo que tendría que hacer de forma inicial? Pues tendría que realizar un tratamiento sintomático y una vez asegurada la estabilidad de la paciente ya me preocuparía del diagnóstico y del tratamiento etiológico. Este es el motivo por el que la respuesta incorrecta sería la 1. El tratamiento etiológico de elección en esta paciente sí que sería el yodo radioactivo, pero nunca de forma inicial, ya que podría incluso empeorar el hipertiroidismo al producir una tiroiditis por yodo 131. El tratamiento sintomático, el inicial, incluiría antitiroideos en dosis altas, respuesta 2 correcta, corticoides, respuesta 4 correcta, y yodo para producir un efecto Wolff-Chaikoff, respuestas 3 y 5 correctas. Por lo que la respuesta incorrecta, la que tengo que señalar, es la respuesta 1. Tiroiditis. Vamos a comenzar con las tiroiditis infecciosas. Son esas tiroiditis en las que el tiroides duelen. Y son dos. Van a ser la tiroiditis aguda, la bacteriana, la piógena, en la que la etiología es una bacteria. La más frecuente es el Staphylococcus aureus, pero pueden ser otras como, por ejemplo, el neumococo. Es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, los pacientes con VIH o los pacientes que toman inmunosupresores por un trasplante o por alguna patología. O también pacientes que tengan una persistencia del conducto tiroglosal o que hayan recibido algún traumatismo sobre el tiroides. La función tiroidea va a ser siempre normal y la clínica va a ser de infección local y de infección sistémica. El paciente tiene un dolor intenso en la cara anterior del cuello y además va a estar postrado. Es un paciente que está grave. La analítica se va a caracterizar por una leucocitosis con desviación izquierda, tiene neutrofilia y el tratamiento va a ser antibiótico y generalmente, lo recomendable es que el antibiótico sea por vía IV. Ocasionalmente, si se han formado abscesos de pus, es recomendable hacer un drenaje quirúrgico. La siguiente tiroiditis infecciosa, la siguiente tiroiditis dolorosa, es la tiroiditis viral, la tiroiditis de Kerbein o tiroiditis granulomatosa. La etiología va a ser viral y estos pacientes tienen 3 fases en la función tiroidea. Tienen una primera fase de hipertiroidismo, a continuación un hipotiroidismo y por último una normalización de la función tiroidea. La fase de hipertiroidismo se produce por una liberación de las hormonas preformadas. El hipotiroidismo es que la glándula todavía no funciona correctamente y finalmente se normalizan. Esas 3 fases habitualmente duran menos de 6 meses. La gammagrafía de estos pacientes es muy típicamente hipocaptante, es una gammagrafía blanca. En la analítica lo que voy a ver es una VSG muy elevada y el tratamiento jamás va a ser con antitiroideos, el tratamiento va a ser sintomático. Utilizamos AINES en dosis altas como la indometacina. Si el paciente persiste con dolor, si el dolor sigue siendo intenso, se utilizan corticoides en dosis moderadas bajas. Y por último, el tratamiento sintomático con betabloqueantes. Jamás debemos utilizar antitiroideos en estos pacientes. Las siguientes 2 tiroiditis son tiroiditis indoloras, son 2 tiroiditis autoinmunes. Tenemos la linfocitaria transitoria que se llama silente o indolora, precisamente por eso es silente, porque las pacientes no les duele, no se enteran. Es una enfermedad autoinmune que es más característico que se produzca después del parto. Tiene también 3 fases de función tiroidea, hipertiroidismo, hipotiroidismo y normalización. Es bastante frecuente que recidiven, ocasionalmente se pueden hacer crónicas y la gammagrafía también va a ser hipocaptante. Los anticuerpos antitiroideos, anti-TPO y antitiroglobulina suelen ser positivos y el tratamiento va a ser sintomático. Cuando la paciente tiene hipertiroidismo, el tratamiento será con betabloqueantes. De nuevo, no está indicado tratar con antitiroideos a estas pacientes. Si la paciente tiene un hipotiroidismo muy sintomático, se podrá iniciar tratamiento con hormona tiroidea, con el ET4. En la linfocitaria crónica o la enfermedad de Hashimoto es una enfermedad que se produce en mujeres, se caracteriza por un hipotiroidismo que inicialmente suele ser subclínico, es un bocio que es absolutamente indoloro, se asocia más a un tipo de patología tiroidea, linfoma tiroideo, sobre todo el de células B grandes. En anatomía patológica vamos a ver células oxifílicas,
Los anticuerpos de estos pacientes son muy positivos, tienen anticuerpos antitiroglobulina y anti-TPO muy positivos, y el tratamiento va a ser con LT4. Y la última tiroiditis, la tiroiditis fibrosante, la tiroiditis de Riedel, es de etiología desconocida. Se asocia a fibrosis en otras localizaciones como la retroperitoneal, fibrosis mediastínica, y me van a hablar de un tiroides pétreo, un tiroides indurado, adherido a planos profundos. Siempre que me den esta descripción, debo pensar en un cáncer o una tiroiditis fibrosante. El tratamiento va a ser quirúrgico, va a ser una cirugía descompresiva. Nódulo tiroideo. La prevalencia de los nódulos tiroideos es muy elevada en la población general, siendo mayor a medida que aumenta la edad poblacional. La probabilidad de malignidad de un nódulo tiroideo es de un 5%, exactamente igual si es un nódulo solitario o si forma parte dentro de un bocio multinodular. Eso sí, el paciente que tenga un bocio multinodular tendrá un 5% de posibilidades de malignidad multiplicada por cada uno de los nódulos que tenga el paciente. Las gammagrafías tiroideas me pueden sugerir más o menos malignidad. Si yo tengo un nódulo gammagráficamente frío o hipocaptante, puede ser más sugestivo de malignidad. Sin embargo, la mayoría de nódulos fríos van a ser benignos, van a ser adenomas o quistes, pero hay un 20% que van a ser malignos. Si el nódulo es caliente, es un nódulo hipercaptante, menos de un 1% van a ser nódulos malignos. La prueba más eficiente, más rentable para hacer el diagnóstico de nódulo tiroideo es la punción aspiración con aguja fina. La PAF o punción aspiración por aguja fina se puede hacer por palpación, guiada por palpación, toco el cuello del paciente y pincho, o puedo hacerla guiada por ecografía. Lo ideal, lo más adecuado es hacerla guiada por ecografía. Siempre que tenga una primera PAF con un resultado no diagnóstico, la segunda PAF debe hacerse guiada por ecografía. Para hacer el diagnóstico de nódulo tiroideo, la prueba más eficiente decía que era la punción aspiración por aguja fina. ¿Pero tengo que hacer punción aspiración por aguja fina a todos los nódulos tiroideos? No, únicamente los nódulos que sean mayores de 1 centímetro o aquellos que tengan características de malignidad. Una vez hecha la punción aspiración por aguja fina, puedo tener varios resultados. Puede salirme que el resultado es maligno o sospechoso de malignidad. En ese caso, el tratamiento va a ser siempre quirúrgico. Si el nódulo es benigno, lo recomendable es hacer una observación con ecografías periódicas, anuales, y podemos poner un tratamiento con hormonas tiroideas en dosis supresoras. Si el paciente está en observación y el nódulo crece, es un paciente que en tratamiento con hormonas tiroideas el nódulo está creciendo, esto es un criterio de muy mal pronóstico. Por eso haremos una segunda punción aspiración por aguja fina e, independientemente del resultado, lo recomendable es hacer una cirugía. ¿Y por qué, si yo al paciente lo voy a operar, le hago previamente una PAF? Pues fundamentalmente porque en función de la PAF el abordaje quirúrgico va a ser diferente. Si la PAF es muy sugestiva, esta vez es sugestiva de malignidad, voy a hacer un abordaje quirúrgico más amplio. Si vuelve a ser benigna, la cirugía va a ser más limitada, haré una hemitiroidectomía o una lobectomía. Si durante la observación el nódulo tiroideo no crece, debo seguir haciéndole un seguimiento con ecografías periódicas. El anatomopatólogo me puede decir que el resultado es no diagnóstico. Esto es porque al hacer la PAF no he conseguido suficientes células del epitelio folicular para que el anatomopatólogo me haga un diagnóstico. En ese caso, si es no diagnóstico, debo hacer una segunda punción aspiración con aguja fina y esta segunda PAF debe estar guiada siempre por ecografía. Si el paciente no tiene factores de riesgo, puedo esperar cerca de 6 meses en repetir la PAF. Si el paciente tiene factores de riesgo, es recomendable que la segunda PAF se haga de forma más precoz, se haga antes de los 3 meses. Si esta segunda PAF muestra malignidad, vuelve a no ser diagnóstica o el nódulo ha crecido, es recomendable hacer una cirugía. Si esta segunda PAF es benigna, el nódulo no ha crecido, puedo seguir haciendo seguimiento del paciente. El último resultado que puedo obtener es que el anatomopatólogo me diga que el resultado es folicular. Si me dice que es folicular, no tengo que hacer ninguna otra PAF. Es un resultado que no va a ser diagnóstico nunca. Y es que la diferencia entre adenoma folicular y carcinoma folicular se hace por la invasión de la cápsula, y eso no voy a poder verlo jamás en una PAF. Si el paciente en el que la anatomía patológica pone que es folicular tiene otros factores de riesgo, por ejemplo es un varón, tiene un nódulo de gran tamaño, que no le duele, de rápido crecimiento,
tiene antecedentes de radioterapia craneocervical, tiene antecedentes familiares de cáncer o de tiroides, este paciente con factores de riesgo va a tener que ser intervenido. Si en cambio es un paciente sin factores, por ejemplo una mujer de 45 o 50 años con bocio multinodular de larga evolución, sin crecimiento, con nódulos de pequeño tamaño, asintomática, esta paciente sin factores de riesgo debo realizarle una gamografía tiroidea. Si el nódulo aparece frío, ya sabemos que un 20% van a ser malignos. No puedo asumir ese elevado porcentaje de malignidad, debo operar a la paciente. Si el nódulo es caliente, menos de un 1% van a ser malignos. A esa paciente puedo seguir haciéndole seguimiento. Respecto al manejo del nódulo tiroideo, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que hacer si el resultado de una primera PAF en un nódulo tiroideo es no concluyente? Lo que tendría que hacer es repetir la PAF, es hacer una segunda PAF. Preferentemente debe ser guiada por ecografía. Se puede administrar además hormonas tiroideas en dosis supresoras para evitar el crecimiento del nódulo, por lo que la respuesta correcta será la respuesta 1. Tumores malignos de tiroides. Los tumores malignos de tiroides pueden ser de epitelio folicular o no de epitelio. Los que no son de epitelio son las metástasis, el linfoma tiroideo y el cáncer medular de tiroides. Los que son de epitelio es el papilar, el folicular y el anaplásico. El papilar y el folicular decimos que forman parte del cáncer diferenciado de tiroides. Comenzando con los cánceres que no son de epitelio, vamos a empezar con las metástasis. Hay 4 tumores que hacen metástasis en el tiroides, que son el melanoma, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el esófago. El linfoma tiroideo es un tumor que es más frecuente en mujeres de edades avanzadas, 60 a 70 años, sobre todo las pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto con títulos elevados de anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina. El más frecuente es el de células B, el de células grandes, y es un tumor que es típicamente muy radiosensible. De hecho, el tratamiento de elección va a ser la radioterapia y la quimioterapia. Ocasionalmente, en tumores muy localizados o cuando hay mucha clínica compresiva, se puede hacer cirugía. El cáncer medular de tiroides es un cáncer que se origina en las células T, en las células parafoliculares que producían calcitonina. Es un tumor que puede secretar muchas sustancias, aparte de la calcitonina, como la cromogranina A, como el antígeno carcioembrionario, el CEA. Este además es un factor de mal pronóstico para el cáncer medular de tiroides. Puede secretar ACTH y producir un cushing ectópico, puede secretar serotonina y simular un carcinoide. Tiene una anatomía patológica patognomónica y es que con la tinción de rojo Congo se ven depósitos de amiloide. El cáncer medular de tiroides puede ser esporádico, que se ve en gente de edad más avanzada, de 60 a 70 años, o puede ser familiar. Las formas familiares son autosómicas dominantes, es el MEN2A, el MEN2B y el cáncer medular familiar de tiroides. En el MEN2A, el cáncer medular se asocia a feocromocitoma y hiperparatiroidismo. Puede asociar otra patología, como por ejemplo la enfermedad de Hirschsprung. En estos pacientes es frecuente que el cáncer medular de tiroides aparezca en la segunda década de la vida. El MEN2B es un cáncer medular bastante más agresivo, es frecuente que sea incluso metastásico antes del primer año de vida, por eso está indicada la tiroidectomía profiláctica. Estos pacientes se ha visto que tienen una mutación, una alteración en el protoncogen RET. En el MEN2B se asocia al feocromocitoma, al hábito marfanoide y tienen neuromas mucocutáneos. Y el cáncer medular familiar de tiroides. El cáncer medular es un tumor que tiende a calcificar, hace calcificaciones a distancia y es un tumor bastante agresivo, suele hacer metástasis a distancia en el sistema nervioso, en hueso, en pulmón. El tratamiento de elección va a ser quirúrgico, se hace una tiroidectomía total con una linfadenectomía central de rutina y ocasionalmente es necesario hacer quimioterapia o radioterapia. Dentro de los tumores epiteliales del tiroides tenemos el papilar, el folicular y el anaplásico. Para acordarnos de la frecuencia y de la malignidad de estos tumores hay una regla mnemotécnica que es por fin me acordé. Empezamos con la P de papilar, F de folicular, M de medular y A de anaplásico. Y van en orden de más frecuente a menos frecuente
el papilar va a ser el más frecuente y el anaplásico el menos frecuente, y de más benigno a más maligno. El papilar va a ser el más benigno y el anaplásico va a ser el más maligno. Vamos a empezar por el papilar, que es el cáncer epitelial de tiroides más frecuente. Más o menos es un 70% de todos los tumores de epitelio tiroideo. Hay dos momentos de máxima incidencia de este tumor, que se produce entre la segunda y la tercera década, y entre la quinta y la sexta década. Es más frecuente en áreas ricas en yodo y además se asocia con radiación en la infancia. Probablemente en Japón, en Fukushima, empecemos a ver una mayor incidencia de este cáncer papilar de tiroides. Es un tumor que no está encapsulado, es frecuente que sea multicéntrico y tiene en la anatomía patológica hay un dato patognomónico, que son los cuerpos de Samoma. Es un tumor que disemina generalmente por vía linfática, por ganglios, pero tener ganglios afectos no implica una mayor mortalidad. Implica una mayor recidiva, fundamentalmente. Lo que va a determinar la mortalidad de estos tumores, sobre todo, va a ser la edad del paciente. Los pacientes menores de 45 años tienen bastante buen pronóstico, y el tamaño del tumor. En los tumores menores de 4 centímetros generalmente tienen un pronóstico excelente. Hay una forma de papilar que llamamos micropapilar, que son los tumores menores de 1 centímetro. Esto cada vez se encuentra más frecuentemente como hallazgo incidental en autopsias o en ecografías. El cáncer folicular es un cáncer un poquito menos frecuente, 15-20% de los pacientes. Se da en gente un poquito más mayor, sobre la sexta década más o menos, y se da en áreas de déficit de yodo. Como hablábamos antes, es imposible distinguir un adenoma de un carcinoma mediante una PAF, porque lo que determina adenoma o carcinoma va a ser la invasión capsular. Hay una variante que se llama de células de Hartel, que es una variante más agresiva y es menos radiosensible que el cáncer folicular normal. Este tumor habitualmente disemina por vía hemática, disemina sistema nervioso, a hueso y a pulmón. Y además están descritas las metástasis funcionantes. Es un tumor que puede hacer metástasis a distancia que produzcan hormonas tiroideas. El último tumor, el anaplásico, es el más maligno y el menos frecuente, solo es un 5% de los tumores de epitelio. Se ven pacientes muy ancianos y es un tumor que tiene un crecimiento muy anárquico. De hecho, es difícil diferenciarlo de un linfoma, de un sarcoma. Muchas veces hay que hacer tinciones inmunohistoquímicas para piroglobulina. Es un tumor muy agresivo que disemina por contigüidad, disemina por vía hemática, por vía linfática. Y el tratamiento de elección en este tumor fundamentalmente sería quirúrgico, quimioterapia y radioterapia. Esta pregunta es del cáncer medular de tiroides. Me cuestionan sobre cuál es la falsa en el cáncer medular de tiroides. Tenemos la respuesta 1, que es correcta. Es perfectamente posible que un cáncer medular de tiroides no sea palpable. El tratamiento del cáncer medular será con tiroidectomía total y además linfadenectomía central profiláctica. También es cierto que es un tumor que secreta calcitonina, ya que su origen es en las células C o las parafoliculares. Además puede asociar otras sustancias, también puede secretar ACTH produciendo un síndrome de Cushing ectópico, serotonina, antígeno cardioembrionario o CEA, que además es un factor de mal pronóstico, y con un 20% son hereditarios, como en el MED2A y 2B, es un cáncer que también podría transmitirse de forma autosómica dominante. Lo que será falso es que podemos tratarlo con yodo 131, ya que el origen de estas células, las células C, no es capaz de captar yodo. Tratamiento de cáncer diferenciado de tiroides, el cáncer papilar, del cáncer folicular. El tratamiento inicial va a ser la tiroidectomía total y la linfadenectomía se puede o no se puede hacer. Haremos una linfadenectomía terapéutica siempre que veamos que existe una afectación ganglionar. Y la linfadenectomía profiláctica solo va a ser obligatoria en los pacientes que tengan tumores mayores de 4 centímetros o aquellos que tengan afectación extratiroidea. Aparte, una vez que hemos hecho la tiroidectomía, debemos hacer una ablación con yodo 131 y con el paciente en hipotiroidismo, con una TSH superior a 30. Cuando el paciente está hipotiroideo, sus células tiroideas, ya sean metastásicas o sean restos del tejido tiroideo que hayan podido quedar después de la cirugía, captan con más avidez el yodo. Y es lo que me interesa. Tengo que destruir las células tiroideas que hayan podido quedar, tengo que destruir esas metástasis funcionantes. Así que doy yodo 131 con una TSH mayor a 30. Esta TSH mayor a 30 puedo conseguirla de varias formas. Puedo tener el paciente sin tratamiento con LT4 durante 4 semanas.
puedo tener al paciente sin LT4 durante 4 semanas y en las 2 primeras semanas ponerle LT3, que tiene una vida media más corta. O puedo mantener el tratamiento con hormonas tiroideas y dar TSH recombinante. Esto sería lo de elección porque probablemente el paciente no clínicamente va a estar más asintomático. El problema que tiene ese tratamiento es que tiene un precio bastante elevado. Después también es necesario poner tratamiento con hormona tiroidea, pero no en dosis sustitutivas. Utilizamos dosis supresoras. Buscamos que la TSH esté suprimida, esté muy bajita, próxima a 0, porque no nos conviene tener un estimulante de crecimiento de tejido tiroideo en un paciente con un cáncer. Por eso utilizamos dosis de LT4 alrededor de 150 a 200 microgramos al día. A continuación tengo que hacer el seguimiento. A los 3-6 meses lo que solicitamos es un perfil de hormonas tiroideas, una TSH, para ver si está correctamente suprimido. Solicito unos niveles de tiroglobulina y además unos anticuerpos antitiroglobulina. Es recomendable también, hay que solicitar una ecografía tiroidea. Si la ecografía tiroidea es patológica, si veo restos, debo hacer una punción aspiración con aguja fina. Y si en la PAF me sale tejido maligno, hay una recidiva, hay metástasis ganglionares, lo adecuado será hacer un abordaje quirúrgico. Si la PAF es negativa, tengo que seguir haciendo seguimiento. Si la ecografía no es patológica, debo fijarme en las cifras de tiroglobulina y en los anticuerpos. Si la tiroglobulina es negativa y los anticuerpos son negativos, debo hacer una tiroglobulina estimulada, es decir, con el paciente hipotiroideo, con esa TSH superior a 30. Si la tiroglobulina es negativa, es perfecto, el paciente está curado. Si la tiroglobulina fuera positiva, lo que es recomendable hacer es un rastreo corporal total con dosis bajas de yodo 131. Si el rastreo corporal total es positivo, el paciente está enfermo, el paciente tiene un tumor y el paciente tiene metástasis que son capaces de captar yodo. Por eso el tratamiento debe ser con yodo 131 en dosis elevadas. Si el rastreo corporal fuera negativo, tengo un paciente con una tiroglobulina estimulada elevada y con un rastreo negativo. ¿Qué es lo que le ha pasado a este paciente? El tumor de este paciente se ha desdiferenciado. El paciente está enfermo, pero su tiroides, sus metástasis, sus células tiroideas, las que le quedan, han perdido la capacidad de captar yodo. Esto es un problema porque ya no tengo la posibilidad de tratar a este paciente con yodo 131 y además no puedo diagnosticar dónde están localizadas estas metástasis. Por eso tengo que utilizar otras pruebas de imagen complementarias. Puedo utilizar el TAC, puedo utilizar un PET, puedo utilizar la radiografía, puedo utilizar la gammagrafía ósea. Y una vez que tenga localizadas estas metástasis, el tratamiento, en principio, si es accesible a cirugía, debe ser quirúrgico. Si no fuera accesible a cirugía, podría hacer una prueba con dosis elevadas de yodo 131, puedo dar radioterapia, puedo dar fármacos como inhibidores de la tirosinquinasa. Si la tiroglobulina fuera negativa y los anticuerpos fueran positivos. Si me ocurre este caso, he perdido la posibilidad de utilizar la tiroglobulina para el seguimiento de este paciente. La tiroglobulina no va a ser válida porque los anticuerpos alteran las cifras de tiroglobulina. Este paciente tengo que seguirlo fundamentalmente con rastreos corporales totales. Si el rastreo corporal total es negativo y el paciente sigue teniendo anticuerpos positivos, vuelve a pasarme lo de antes, el tumor se ha desdiferenciado, tengo que hacer otro tipo de pruebas, tengo que hacer un PET, tengo que hacer un TAC, una gammagrafía. Si el rastreo corporal total es positivo, sé que el paciente está enfermo y sé dónde están las metástasis, con lo que tengo que dar una dosis elevada de yodo 131 para el tratamiento. Si la tiroglobulina es positiva, tengo que hacer un rastreo corporal total. Si es positivo, doy tratamiento con radioyodo y si es negativo, tengo que hacer el resto de pruebas de imagen. Una paciente que ha sido tratada de un cáncer de tiroides diferenciado mediante una tiroidectomía total y además le han dado yodo 131 y durante el seguimiento va a presentar una tiroglobulina elevada. El siguiente paso deberá ser hacer un rastreo corporal total y si además capta, realizar un tratamiento ablativo con yodo 131, por lo que la respuesta correcta, la más adecuada, será la respuesta 3. Aumentar la dosis de hormona tiroidea desde luego no valdría para nada, la respuesta 1 sería incorrecta. Esperar 6 meses solo retrasaría el tratamiento. La respuesta 2 sería falsa también. La prueba de imagen de elección no va a ser nunca el TAC, sino el rastreo corporal total,
Solo haríamos TAC en los tumores que se han desdiferenciado y han perdido ya la capacidad para captar yodo. La respuesta 4 es falsa. Y por último, la respuesta 5 también sería falsa, ya que la elevación de tiroglobulina siempre va a indicar enfermedad activa.